Mucho antes de que las historias de detectives llenaran novelas baratas y las pantallas de Hollywood, un hombre real en una ciudad real estaba estableciendo el estándar de oro para la resolución de crímenes en el viejo oeste estadounidense. Isaiah Wrigley Lees. Mientras los pistoleros de la frontera llenaban titulares con balas y valentía, construía en silencio su legado con inteligencia, tenacidad y trabajo incansable. Si alguna vez hubo un Sherlock Holmes del viejo oeste, este detective nacido en Inglaterra era él. Para entender el legado de Lees, primero tienes que entender la época en la que vivió. A principios y mediados de 1800, la policía profesional en Estados Unidos era casi desconocida. La mayoría de los pueblos dependían de voluntarios poco organizados, vigilantes que patrullaban de noche y alguaciles que cuidaban las cosas durante el día. Ese enfoque pudo haber funcionado en pueblos tranquilos, pero a medida que las ciudades crecieron y el crimen aumentó, el sistema colapsó bajo su propio peso. Lugares como Nueva York y Filadelfia encabezaron el avance hacia la policía moderna al establecer fuerzas policiales permanentes y asalariadas. Estos departamentos dividieron sus fuerzas en dos: oficiales de patrulla para prevenir el crimen y escuadrones de detectives para investigarlo. Esto marcó el nacimiento de lo que ahora reconocemos como la policía de detectives. Sin embargo, en el oeste la historia era distinta. Los pueblos surgían de la noche a la mañana y eran abandonados igual de rápido. La gente siempre estaba en movimiento y la diferencia entre agentes de la ley y forajidos era muy tenue. En muchos lugares, la aplicación de la ley era un mosaico de grupos de búsqueda, vigilantes y ayudantes mal pagados. Pero San Francisco, California, que prosperaba gracias a la fiebre del oro, era la excepción. Ahí, la labor policial empezó a volverse más estructurada. Y en medio de todo estaba Isaiah W. Lees, nacido el día de Navidad de 1830 en Lancashire, Inglaterra. Lees era un hombre de intelecto inusual. Tenía una mente para las matemáticas y las ciencias, pero lo que realmente lo distinguía era su don natural para la observación y la deducción. En lugar de seguir un camino académico tranquilo, zarpó hacia América a bordo del Mary Frances, llegando a Nueva Jersey cuando era niño. A los 10 años ya trabajaba en los patios de trenes. Más tarde incluso ayudó a ensamblar revólveres en la fábrica de Samuel Colt en Connecticut. Pero como tantos otros, el descubrimiento de oro en California lo atrajo hacia el oeste. Llegó a San Francisco en 1849 con solo 18 años y bajó del barco en una ciudad de tiendas de campaña, caminos embarrados y caos, justo antes de que la fiebre del oro pusiera la ciudad a toda marcha. Lees probó suerte en la minería, pero pronto vio que los campos de oro no eran para él. Regresó a la ciudad y empezó a trabajar como herrero, fabricando de todo, desde utensilios de cocina hasta estufas. En lo que ahora parece una premonición poética, también forjó cerraduras para la primera cárcel de San Francisco. Por esa época, él y sus socios de negocios incluso jugaron a ser detectives aficionados, ayudando a llevar ante la justicia a un asesino de su vecindario. Esa experiencia debió haber encendido una chispa en él, porque Lees pronto encontró su verdadera vocación. Lees ingresó al Departamento de Policía de San Francisco en 1854. Tan solo 4 años después fue ascendido a capitán. Y durante los siguientes 47 años, casi medio siglo, ayudó a moldear no solo la fuerza policial de la ciudad, la misma idea de lo que debería ser un detective. Ascendió en los rangos hasta convertirse en capitán de detectives, más tarde sirviendo como jefe de policía de 1897 a 1900 y eventualmente como comisionado de policía durante décadas. Si había un crimen que necesitaba resolverse en San Francisco, Isaiah Lees era el hombre indicado para el trabajo. Lees no era un hombre que disparara primero. No confiaba en la fuerza bruta ni en la arrogancia, confiaba en los hechos, los patrones y la lógica. Investigó de todo, desde carterismo y fraude hasta asesinato y corrupción. Trabajaba para la ciudad, pero también aceptaba casos de empresas privadas, bancos, compañías de transporte y dueños de tiendas. Como las reglas que separaban el trabajo policial público del trabajo de detective privado aún eran, en el mejor de los casos, poco claras, Lees no solo resolvía crímenes, sino que ayudó a definir cómo debían resolverse.
Con la fiebre del oro en California a fines de 1840, San Francisco atrajo a buscadores de fortuna, oportunistas y criminales. Algunos llegaron con sueños de hacerse ricos en los yacimientos de oro, mientras que otros se dieron cuenta de que era más fácil y mucho más rápido ganarse la vida aprovechándose de quienes sí lo lograban. La ciudad se llenó de gente, pero la ley y el orden no podían mantenerse ante el caos. Se necesitaba alguien astuto, valiente e implacable para llevar verdadera justicia a las calles. Ese alguien fue Isaías Lees. En 1853, San Francisco ya tenía un departamento de policía inicial, e Isaías Lees se integró a menos de un año de su fundación. La ciudad, al mismo tiempo, seguía siendo salvaje, llena de soldados borrachos, marineros rebeldes y pandillas callejeras. No era raro que la violencia estallara en un abrir y cerrar de ojos. Lee encontró que estaba en medio de todo eso, y uno de sus primeros encuentros demostró lo duro y afortunado que realmente era. Mientras patrullaba la calle Jackson de noche, Lee vio a un hombre lanzar una piedra por la ventana de un salón. Siguió silenciosamente al sospechoso e intentó arrestarlo solo para que el hombre lo emboscara en un callejón oscuro. Se desató una pelea brutal. El hombre sacó una pistola y disparó las 5 balas en el pecho de Lee. Milagrosamente, Lee salió solo con moretones, ya que su camiseta de seda absorbió el impacto. A cambio, Lee desarmó y golpeó al hombre tan fuerte que el cañón de la pistola se dobló. Luego lo llevó al centro, ensangrentado y destrozado. No era el tipo de aplicación de la ley que enseñan en los libros de texto hoy en día, pero en la época de la fiebre del oro, en San Francisco, funcionaba. Pero Liz no era un peleonero, tenía olfato para la investigación y una mente para los detalles. Al principio, ser policía era arrestar y encarcelar personas. Había poco interés en reunir pruebas o construir casos, pero la necesidad de detectives adecuados se hizo evidente y Liz estuvo a la altura del desafío. En 1854 fue ascendido a capitán asistente, aunque todavía patrullaba a pie. Su verdadero trabajo se estaba convirtiendo en algo nuevo: resolver crímenes, recopilar declaraciones de testigos y seguir la pista cuando otros no querían o no podían. En la noche del 1 de febrero de 1857, los problemas llegaron silenciosamente al pequeño pueblo de Fiddletown, enclavado en la región aurífera de California. Bajo la cobertura de la oscuridad, un ladrón se deslizó en la oficina de Wells Fargo, ubicada en una esquina del Hotel United States, y abrió la caja fuerte de la compañía. No se causó daño a la cerradura, lo que sugiere que quien realizó el robo tenía una llave o las herramientas y el conocimiento necesarios para abrirla sin dejar rastro. Cuando se asentó el polvo, más de 9,000 en oro y monedas habían desaparecido sin dejar rastro. Una pérdida asombrosa en ese momento y una que puso a todo el pueblo en alerta. Fiddletown no tenía una fuerza policial real. Como muchos campamentos mineros que surgieron durante la fiebre del oro, la ley y el orden quedaron en manos de comités de vigilancia. Ciudadanos que tomaron la justicia en sus propias manos, para bien o para mal. Después del robo, esa llamada justicia llegó de manera rápida y cruel. Los lugareños capturaron a 2 vagabundos e intentaron ahorcarlos, esperando sacarles una confesión. Los hombres juraron que eran inocentes. Después de casi ser asesinados, finalmente fueron liberados, ensangrentados pero con vida. Wells Fargo no iba a permitir que el caos dictara la investigación, así que llamaron a 2 de sus mejores hombres, el detective de la policía de San Francisco, Isaías Lees, y su colega Enrique Johnson. Para ese entonces, Isaías Lees ya se había ganado la reputación de ser un investigador perspicaz, alguien que prefería los hechos sobre la furia. Cuando llegó a Fiddletown, encontró el tipo de caos que había definido a los asentamientos de la fiebre del oro. Un pueblo descuidado donde había más bares que iglesias o tiendas, y las ventanas de vidrio eran un lujo raro. 1/3 de los 1,000 habitantes del pueblo eran trabajadores chinos. El Hotel Estados Unidos, donde ocurrió el robo, funcionaba también como bar, comedor y dormitorio improvisado. Las camas no eran más que sacos de papas estirados sobre postes, y las botas servían como almohadas. Samuel Knight, superintendente de Wells Fargo, llegó al pueblo y devolvió rápidamente el dinero a los dueños del oro robado para calmar los ánimos.
Pero los justicieros de Fiddletown aún no acababan con la justicia. Esteban Kendall, quien resultó ser el hermano del dueño del hotel, encabezó otra turba. Esta vez su objetivo era un hombre llamado Stepperfield. Suplicó misericordia asegurando ser inocente y pidió a la multitud que escribiera una nota para su madre. Algunos en la multitud intentaron cumplir su petición, pero otros los empujaron y advirtieron que más le valía estar rezando. Stepperfield fue ahorcado 3 veces, solo para ser bajado por un doctor y un ayudante del sheriff. Sobrevivió, pero sufrió parálisis permanente, y como resultó, no tenía nada que ver con el crimen. Isaías Lees y Enrique Johnson siguieron otras pistas en Sacramento, sin preocuparse por el espectáculo de la justicia de la turba detrás de ellos. Entonces, José el Borracho, conocido en la ciudad, dio un paso al frente. José el Borracho dormía su borrachera en un cuarto cerca del bar del hotel la noche del robo. Recordó haberse despertado y ver al juez Kendall, al mismo juez Kendall, liderando a las turbas de linchamiento, sacando sacos de la caja fuerte y entregándoselos a un carpintero local llamado Leroy Warden y a otro hombre que en ese momento no reconoció. El borracho Joe no le dio importancia. Kendall tenía acceso a la caja fuerte, pero después de verlo participar en los linchamientos, Joe empezó a atar cabos. Esta pista llegó a Isaiah Lees y Henry Johnson, lo que llevó al arresto de Kendall Warden y de un tercer hombre llamado Big John. Uno de ellos cedió y reveló dónde estaba escondido el oro robado, debajo de un horno de ladrillos detrás del hotel. Pero incluso con las pruebas en mano y el testimonio del borracho Joe, la corte no logró hacer justicia. Cuando Kendall y Warden fueron a juicio en junio, ambos fueron declarados no culpables. Mientras tanto, hombres inocentes casi fueron asesinados, y el hombre más probable responsable del crimen se fue libre. Para Isaías Lees, el resultado fallido no lo detuvo. El caso de Fiddletown pudo haber terminado con indiferencia por parte de los tribunales, pero para Lees solo era otro ejemplo de lo desigual que podía ser la justicia. Durante la fiebre del oro, siguió adelante sin desanimarse, continuando con la construcción del legado que eventualmente le valdría el título de uno de los más grandes detectives en la historia del oeste estadounidense. En una época donde el oeste resolvía problemas con puños, balas o turbas, Lees hizo carrera en algo mucho más raro. Él usaba la cabeza. Durante décadas de servicio en San Francisco, Lees demostró una y otra vez que un buen trabajo policial no necesitaba espectáculo, solo paciencia, determinación y un ojo agudo para los detalles. Toma esa noche, un simple robo de un alfiler de corbata destapó un elaborado complot criminal. El oficial Horace Bell estaba siguiendo a un jugador en el salón El Dorado cuando un hombre chino salió corriendo con un llamativo alfiler de diamantes y desapareció en un sótano. ¡Cocina! Bell lo persiguió, pero perdió al hombre por una puerta lateral cuando llegaron los refuerzos. Entre ellos estaba el capitán Lees, quien rápidamente tomó el mando. Arrestó a todo el personal de cocina y los envió a la cárcel para interrogarlos. Luego dirigió su atención a una pila sospechosa de sacos de arroz en un almacén cercano. Algo no le parecía correcto, especialmente porque recientemente había escuchado ruidos extraños subterráneos en la zona. Siguiendo sus instintos, Lees abrió uno de los sacos. No era arroz, sino tierra lo que se derramó. Debajo de ellos había un túnel lo bastante ancho para que alguien pudiera arrastrarse. Sin dudarlo, Lees sacó su pistola, tomó una linterna y se arrastró solo por el oscuro túnel. Salió unos momentos después, arrastrando a un hombre herido, el mismo ladrón que lo había golpeado con una palanca. Poco después sacaron a otros miembros de la banda de túneles, incluyendo a uno que había escondido el alfiler robado en su cabello. Lees había descubierto una operación a gran escala con herramientas de robo especializadas, dispositivos para vaciar monedas y un túnel dirigido directamente a un banco cercano. Los periódicos lo llamaron ingenioso, pero Lees simplemente pasó al siguiente caso. Lees trabajaba en una ciudad al borde de estallar por su rápido crecimiento. San Francisco creció tan rápido que los políticos locales no lograban seguirle el ritmo y muchos ni siquiera lo intentaban.
La ciudad se volvió un campo para la corrupción, sobornos, fraude electoral y acuerdos secretos. Los tratos eran cosa de todos los días. Con el tiempo, las cosas se pusieron tan mal que el ayuntamiento repartía vales sin valor como pago. Les y sus oficiales no eran de los que sufrían en silencio. Se defendieron, pero eso provocó que despidieran a la mayoría. La llegada al poder permitió que leales políticos sustituyeran a oficiales experimentados. Pero Liz no podía ser apartado tan fácil. Gracias a la resistencia legal y al apoyo del público, regresó a la fuerza y, a diferencia de sus compañeros, mantuvo su rango de detective. La corrupción en San Francisco superaba las elecciones fraudulentas. El periodista James King expuso a un político especialmente turbio, solo para ser asesinado a tiros en la calle. La respuesta de la ciudad fue formar un comité de vigilancia dirigido por ciudadanos que ejecutó a 5 hombres, incluido el asesino. En medio de todo ese caos, Liz fue nombrado el primer capitán de detectives de San Francisco con solo 25 años. En su primer día en el trabajo, a una prostituta llamada María Laforge le arrojaron ácido en la cara. Desfigurada y con dolor, aún así logró decirle a Liz que sospechaba de un cantinero llamado Chieto. Eso fue todo lo que Liz necesitaba. Halló una botella con una marca de lavandería única cerca de su puerta y la rastreó hasta un baúl con ropa similar en el bar de Chieto. Aún así, permitieron que el sospechoso escapara y la evidencia se perdió con él. Sin desanimarse, Liz siguió investigando. Regresó al salón y encontró los pantalones manchados de ácido, un corcho que coincidía con la botella original e incluso el propio recipiente enterrado en un barril de basura. El resultado fue una sentencia de 10 años para Chieto, pero escapó un año después. Aún así, la investigación serena de Liz le valió elogios de la prensa como una de las más impresionantes que la ciudad había visto. Durante la Guerra Civil, Liz incluso jugó un papel en mantener California fuera de las manos confederadas, cuando simpatizantes sureños armaron en secreto una goleta en el puerto. Les descubrió el plan, siguió al capitán y coordinó con la Marina de los Estados Unidos. El día de la fuga programada del barco, Liz fue el primero en saltar a bordo, reunir pruebas y ayudar a detener a la tripulación. Los documentos que reunió, algunos en pedazos literales, sellaron el caso. Pero Liz no solo perseguía forajidos o traidores, también rastreaba a criminales de cuello blanco escurridizos. Cuando el banquero Joseph Duncan hundió su banco en 1877 con acciones falsas, Liz lo persiguió. El hombre desapareció, pero Liz aseguró que seguía oculto en la ciudad. Tras 4 meses de búsqueda, irrumpió en una habitación y halló a Duncan escondido, justo a tiempo para calmar a los periódicos, que acosaban al departamento exigiendo resultados. También hubo una ocasión en que un empleado de banco vio polvo de yeso en su escritorio. Eso puede no parecer gran cosa, pero para Liz eso significaba problemas. Una búsqueda reveló tablas del piso manipuladas y un camino que llevaba directamente a la bóveda. Preparó una trampa y esperó. Efectivamente, esa noche 2 hombres se colaron. Uno era el infame Jimmy Hope, ladrón de bancos profesional del este. Había venido a California pensando que encontraría una presa fácil. En cambio, se topó de frente con la trampa paciente de Lee y fue llevado directo a San Quentin. En el ocaso de su larga y legendaria carrera, el capitán Isaías Liz se enfrentó a uno de los criminales más astutos que jamás se cruzaron en su camino, un maestro falsificador conocido como Charlie Scratch Becker. No era solo un ladrón común o asaltante de bancos. Becker era un criminal de un nivel mucho más alto, entrenado nada menos que por Adam Weird, el mismo hombre que inspiró a Sir Arthur Conan. Doyle basó al archienemigo de Sherlock Holmes, el profesor Moriarty, en Weird. Doyle una vez se refirió a Weird como, cito, el consumado del mal, fin de la cita. Y Becker parecía decidido a estar a la altura de ese legado. El plan era tan audaz como elaborado. Becker pasó una semana entera alterando un modesto cheque de 12, convirtiéndolo en un giro falsificado por valor de 22,000, una suma enorme. En ese entonces, el cheque alterado fue entregado a su socio, Arturo Dean, quien incluso había creado un negocio y una cuenta bancaria falsos. Para completar la estafa, Dean depositó el cheque alterado en un banco en Woodland, California, y luego retiró rápidamente los fondos en oro en San Francisco.
Para cuando se descubrió el fraude, Dean y Becker ya se habían ido hacía mucho tiempo y el dinero había sido repartido. Pudo haber pasado como el crimen perfecto de no ser por el capitán Lees. Lees no perseguía fantasmas. Él reunió los detalles a través de entrevistas metódicas, escuchando atentamente cómo hablaba Dean, cómo se movía y cómo se comportaba en cada interacción. A pesar de que Dean usaba múltiples disfraces, Lees logró crear un perfil funcional del hombre, más que suficiente para alertar a bancos y detectives en todo el país. Ese esfuerzo dio frutos cuando un cajero en Saint Paul, Minnesota, reconoció el comportamiento de Dean por la descripción y dio la alarma. A partir de ahí, el caso se desmoronó rápidamente. Dean y un cómplice no identificado fueron arrestados y llevados de regreso a San Francisco. Dean, al principio reacio a hablar, finalmente cedió ante el constante interrogatorio de Lee. Con los hechos en mano, Lees, en coordinación con la agencia de detectives Pinkerton y Scratch Becker, junto con su financiero, James Cregan, fueron arrestados en Paterson, Nueva Jersey. En sus bolsillos, boletos para Sudamérica, un plan de escape de último momento que llegó un poco demasiado tarde. En lugar de dirigirse al sur, los hombres fueron devueltos a la costa oeste, donde la montaña de pruebas reunidas por Lees no dejó espacio para una defensa. Fueron condenados sin duda. El propio Roberto Pinkerton elogió a Lees, llamándolo, cito, el mejor cazador de criminales que el oeste haya conocido, y le escribió una carta personal después del juicio, afirmando, los bancos del mundo te deben una deuda impagable. Es una gran victoria para Lees, pero para él fue solo otro triunfo en una carrera llena de ellos. En 1897 finalmente fue ascendido a jefe de policía, honor que muchos creían merecía desde hacía tiempo. Pero resultó ser más una carga que un triunfo. El puesto lo puso directamente en la mira de la política local y de los titulares mordaces del San Francisco Examiner, un periódico famoso por escándalos y espectáculos. Lees había rechazado el puesto principal muchas veces antes, y ahora estaba claro por qué. Tras 3 años enfrentando burocracia y ataques mediáticos, renunció y volvió a la vida privada. Cuando el capitán Lees falleció en 1902, San Francisco se detuvo para llorarlo. Su funeral fue uno de los más grandes que la ciudad había visto. Incluso el Examiner, su crítico más severo, se unió para honrar al hombre que dedicó su vida. Convirtió una ciudad sin ley en auge en una de las ciudades más ordenadas del oeste americano, en una época llena de pistoleros rápidos y vigilantes errantes. Isaías Lees se destacó. Él no buscaba titulares ni gloria, estaba construyendo algo más silencioso, más profundo y mucho más duradero. Un enfoque metódico y disciplinado para la investigación criminal. Y al hacerlo, se convirtió en el modelo para todos los grandes detectives occidentales que vinieron después. Mientras otros llegaban al pueblo haciendo ruido, Isaías Lees construyó un legado basado en algo mucho más raro. Resultados. Y en la leyenda de los agentes de la ley de la frontera, sigue siendo una de las figuras más ignoradas pero temibles del viejo oeste estadounidense.